Una red secreta tejida en las sombras. Gobiernos que bajo el disfraz de proteger a sus naciones formaron un pacto de sangre, un plan que no conocía fronteras, que podía atrapar a cualquiera, en cualquier lugar. Hoy en Perfiles Secretos, abrimos uno de los capítulos más oscuros de la historia latinoamericana, el Plan Cóndor. Hubo un tiempo en que América Latina fue un tablero de guerra, una guerra silenciosa, en la que los enemigos no eran ejércitos extranjeros, sino ciudadanos de sus propios países. Un pacto secreto, firmado en las sombras, unió a las dictaduras militares de Sudamérica en una maquinaria de terror que no conocía fronteras. Ese pacto llevó un nombre que aún hoy causa escalofríos. El Plan Cóndor era, mediados de la década de 1970, América Latina hervía en conflictos sociales, dictaduras militares y un miedo instalado en cada rincón, el miedo al comunismo. La Guerra Fría había dividido al mundo en dos polos irreconciliables, y Estados Unidos no estaba dispuesto a perder influencia en el continente que consideraba su patio trasero. En las calles, la tensión era palpable. Universidades conmovidas por protestas estudiantiles, sindicatos que clamaban por justicia social, movimientos revolucionarios que crecían alimentados por la esperanza de un cambio. Para los gobiernos militares, todo aquel que levantara la voz era un enemigo. Fue en este contexto donde se gestó un pacto que cambiaría la historia. Un pacto nacido en la oscuridad, en oficinas cerradas, con papeles marcados como secreto y reuniones donde solo asistían hombres de uniforme. Ese pacto llevaría el nombre de Plan Cóndor. El escenario inicial fue Chile, después del golpe de Estado de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende. Augusto Pinochet se convirtió en el rostro del autoritarismo militar en Sudamérica. Bajo su mando, la DINA, la temida policía secreta, comenzó a coordinar operaciones para eliminar opositores. Pero pronto, esa represión se extendió más allá de las fronteras chilenas. En noviembre de 1975, en Santiago, se llevó a cabo una reunión histórica, aunque oculta a la mirada del mundo. Representantes de los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil se sentaron a la misma mesa. Allí se definió la estructura de un sistema represivo internacional. Las dictaduras coincidían en algo: los movimientos de izquierda eran un peligro común. Y ese enemigo interno no debía tener refugio en ningún lugar del continente. Así, nació el principio rector del Plan Cóndor: perseguir, capturar y eliminar a cualquier opositor, incluso fuera de las fronteras nacionales. Pero, ¿cómo funcionaba esta red? Los países acordaron compartir información de inteligencia, listas negras y fichas de miles de personas. Se diseñó un sistema para que los servicios de seguridad pudieran actuar más allá de sus territorios. Si un estudiante argentino se refugiaba en Uruguay, sería rastreado y detenido allí. Si un sindicalista uruguayo escapaba hacia Brasil, tampoco estaría a salvo. La represión ya no conocía límites geográficos. El cóndor, ave majestuosa de los Andes, símbolo de libertad y vuelo soberano, fue convertido en la metáfora macabra de un plan que extendía sus alas para atrapar a todo aquel que pensara diferente. Y mientras los regímenes militares tejían esta red, Estados Unidos observaba de cerca. Documentos desclasificados años después revelarían que la CIA y el Departamento de Estado sabían lo que se estaba planeando. Algunos informes incluso sugieren que hubo apoyo logístico y tecnológico, como la instalación de sistemas de comunicaciones que facilitaron la coordinación represiva.
El Plan Cóndor no era solo una idea, era un pacto sellado con sangre, un compromiso entre dictaduras dispuestas a colaborar en secuestros, desapariciones y asesinatos. El acta fundacional, aunque nunca se hizo pública en ese momento, quedó registrada en informes secretos que décadas después saldrían a la luz. Aquel 1975 marcó el inicio de la que sería una de las operaciones más siniestras de la historia latinoamericana. En silencio, mientras la mayoría de la población ignoraba lo que se cocinaba en las sombras, las dictaduras sellaban una alianza para perseguir a millones de personas, dentro y fuera de sus países. La Guerra Fría había creado un enemigo invisible y el Plan Cóndor sería el arma perfecta para cazarlo. Una vez sellado el pacto, el Plan Cóndor se transformó en una maquinaria de represión perfectamente engranada. Ya no se trataba de ideas en el papel, sino de una red activa, alimentada por informes secretos, operaciones encubiertas y una tecnología que para la época era tan avanzada como mortal. Uno de los elementos centrales del plan fue la centralización de la información en oficinas discretas que funcionaban casi como búnkeres de inteligencia. Se almacenaban expedientes sobre miles de personas. Cada país contribuía con datos, fotografías, direcciones, filiaciones políticas, contactos familiares. Una sola carpeta podía sellar el destino de alguien. La coordinación dependía de un sistema de comunicación seguro. Para ello, se instalaron líneas de telex cifradas que permitían a los servicios de inteligencia intercambiar mensajes sin pasar por canales diplomáticos. Estos telex eran el sistema nervioso del Cóndor. Órdenes de captura, avisos de movimientos de sospechosos y confirmaciones de entregas de prisioneros viajaban a través de esos cables, invisibles para el mundo exterior. El funcionamiento era simple, pero devastador. Primero identificaban a un exiliado, sindicalista o estudiante era detectado en otro país. Segundo, daban aviso inmediato. El servicio de inteligencia local notificaba a través de la red Cóndor. Tercero era la captura y entrega a agentes locales o extranjeros. Secuestraban al individuo. Y por último, el destino final, el prisionero, era enviado de regreso a su país de origen o desaparecía en centros clandestinos de detención. En muchos casos, las víctimas ni siquiera sabían en qué territorio habían sido atrapadas. Una persona podía ser secuestrada en Paraguay, trasladada en secreto a Buenos Aires y de allí enviada a una prisión en Montevideo. Las fronteras habían dejado de existir para quienes caían en la telaraña del Cóndor. Pero la maquinaria no solo actuaba contra militantes activos, también se infiltraba en comunidades de exiliados, en círculos culturales y hasta en asociaciones religiosas. Espías encubiertos se hacían pasar por amigos, colegas o vecinos, recopilando información que después se convertía en órdenes de detención. La coordinación tenía otro rostro oscuro: las operaciones conjuntas. Equipos de militares de distintos países realizaban misiones compartidas, aprendiendo unos de otros las técnicas de interrogatorio, tortura y desaparición. Era un intercambio macabro de métodos, un laboratorio continental del terror. El Plan Cóndor también perfeccionó la desaparición forzada como estrategia. No era solo eliminar a un enemigo político, era borrar cualquier rastro de su existencia. Sin cuerpo, no había crimen. Sin pruebas, no había responsables. Así, miles de familias quedaron atrapadas en una incertidumbre insoportable. No sabían si sus seres queridos estaban vivos, presos o muertos. En esta maquinaria, hasta los documentos de identidad se convirtieron en armas, pasaportes falsos, sellos de aduanas manipulados y registros migratorios alterados
permitían que los secuestros parecieran legales. El Estado disfrazaba sus crímenes con trámites burocráticos, ocultando la violencia tras papeles aparentemente formales. Los centros clandestinos fueron el último eslabón de la cadena. Casas particulares adaptadas, cuarteles ocultos, sótanos acondicionados para aislarlos acústicamente. Allí se aplicaban interrogatorios interminables, buscando arrancar información o simplemente sembrar terror. Cada centro era un engranaje más de un sistema que no dejaba cabos sueltos. Lo más perturbador es que, a diferencia de una guerra convencional, el Plan Cóndor no dejaba imágenes visibles de batallas ni ejércitos en el campo. Era una guerra silenciosa, donde los enemigos desaparecían sin dejar huella, y el resto de la sociedad seguía su vida cotidiana sin saber que, en paralelo, existía una red continental de exterminio. Así, la máquina del Cóndor funcionaba como un reloj macabro con precisión, coordinación y frialdad absoluta. Una maquinaria construida para perseguir a un enemigo invisible y que en el proceso terminó destruyendo a miles de inocentes. El Plan Cóndor no fue solo una estructura secreta, ni un acuerdo silencioso entre militares. Fue acción. Fue violencia concreta, ejecutada con precisión quirúrgica, más allá de cualquier frontera. El Cóndor extendió sus alas para cazar en territorios donde, en teoría, reinaba la soberanía de otros estados. Fue la primera vez en la historia latinoamericana que gobiernos enteros convirtieron la persecución, que se extiende a través de varias naciones, en política de Estado. Uno de los ejemplos más notorios ocurrió el 21 de septiembre de 1976 en Washington, D.C. En pleno corazón de la capital estadounidense, un coche bomba estalló en la avenida Massachusetts. La víctima era Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende, acompañado de su asistente, la joven estadounidense Ronnie Moffitt, que también murió en el atentado. El mensaje era claro: ni el exilio más lejano, ni siquiera bajo la sombra de la Casa Blanca, garantizaba seguridad. El Cóndor podía golpear en cualquier parte del mundo, pero Washington no fue la única ciudad que sintió el alcance del plan. En Buenos Aires, durante los años más oscuros de la dictadura argentina, centenares de exiliados de Uruguay, Paraguay y Chile fueron perseguidos. Hoteles, cafés y calles enteras se convirtieron en trampas. En cuestión de minutos, un ciudadano que buscaba refugio podía ser secuestrado y desaparecer sin dejar rastro. Uno de los casos más impactantes fue el de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, figuras políticas uruguayas exiliadas en Argentina. En mayo de 1976, ambos fueron encontrados asesinados en un auto en Buenos Aires. Su crimen fue la prueba palpable de cómo las dictaduras unían fuerzas para eliminar voces críticas que escapaban de su país de origen. En Brasil, los archivos revelaron que el Plan Cóndor facilitó el intercambio de prisioneros con Uruguay y Argentina. Militantes que buscaban refugio en Sao Paulo eran entregados en secreto, sin juicios ni procesos legales, a otros regímenes donde su destino estaba sellado. Paraguay, aunque pequeño, cumplió un rol clave como nodo de información. Allí se almacenaban documentos de inteligencia y se coordinaban intercambios clandestinos. Décadas más tarde, en 1992, el hallazgo del llamado Archivo del Terror revelaría los detalles escalofriantes: cartas entre jefes militares, listas de prisioneros trasladados y reportes de operaciones conjuntas. Cada hoja confirmaba que las desapariciones no eran hechos aislados, sino parte de un sistema cuidadosamente diseñado. La brutalidad del Cóndor
no se limitó a la persecución de líderes políticos. También alcanzó a estudiantes, periodistas, religiosos y hasta diplomáticos. Cualquier persona vinculada, aunque fuera de manera lejana, a movimientos de izquierda, podía convertirse en objetivo. Europa tampoco estuvo fuera de alcance. En Francia e Italia, activistas latinoamericanos exiliados fueron vigilados y en algunos casos, víctimas de intentos de secuestro. El plan, nacido en Sudamérica, comenzaba a proyectarse como una red de alcance internacional. Lo más perturbador es que estas operaciones no eran improvisadas, eran misiones con logística militar, donde se destinaban recursos, vehículos y personal especializado. Aviones militares trasladaban prisioneros en vuelos clandestinos. Autos sin matrícula recorrían calles extranjeras para vigilar blancos humanos. Embajadas funcionaban como centros de espionaje encubierto. Cada asesinato, cada secuestro, llevaba un mensaje implícito. Nadie está a salvo, no importa dónde te escondas. Y ese mensaje sembró terror entre las comunidades de exiliados. Familias enteras que habían huido de la represión se dieron cuenta de que el destierro no era un refugio, sino apenas una pausa antes de ser alcanzados por la sombra del cóndor. Así, el plan dejó de ser una política interna de cada país y se transformó en un fenómeno global, donde la represión latinoamericana traspasaba océanos y desafiaba la noción misma de asilo político. Fue la internacionalización del terrorismo de Estado. En cada operación, el Cóndor reafirmaba su naturaleza. No era una alianza defensiva, como se justificaba en discursos oficiales. Era una maquinaria de exterminio, sin límites geográficos. Una red que operaba con la frialdad de un cazador y la impunidad de quien se sabe respaldado por varios gobiernos a la vez. Uno de los casos más impactantes fue el de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, figuras políticas uruguayas, exiliadas en Argentina. En mayo de 1976, ambos fueron encontrados asesinados en un auto en Buenos Aires. Su crimen fue la prueba palpable de cómo las dictaduras unían fuerzas para eliminar voces críticas que escapaban de su país de origen. En Brasil, los archivos revelaron que el Plan Cóndor facilitó el intercambio de prisioneros con Uruguay y Argentina. Militantes que buscaban refugio en Sao Paulo eran entregados en secreto, sin juicios ni procesos legales, a otros regímenes donde su destino estaba sellado. Paraguay, aunque pequeño, cumplió un rol clave como nodo de información. Allí se almacenaban documentos de inteligencia y se coordinaban intercambios clandestinos. Décadas más tarde, en 1992, el hallazgo del llamado Archivo del Terror revelaría los detalles escalofriantes: cartas entre jefes militares, listas de prisioneros trasladados y reportes de operaciones conjuntas. Cada hoja confirmaba que las desapariciones no eran hechos aislados, sino parte de un sistema cuidadosamente diseñado. La brutalidad del Cóndor no se limitó a la persecución de líderes políticos. También alcanzó a estudiantes, periodistas, religiosos y hasta diplomáticos. Cualquier persona vinculada, aunque fuera de manera lejana, a movimientos de izquierda, podía convertirse en objetivo. Europa tampoco estuvo fuera de alcance. En Francia e Italia, activistas latinoamericanos exiliados fueron vigilados y en algunos casos, víctimas de intentos de secuestro. El plan, nacido en Sudamérica, comenzaba a proyectarse como una red de alcance internacional. Lo más perturbador es que estas operaciones no eran improvisadas. Eran misiones con logística militar, donde se destinaban recursos, vehículos y personal especializado.
aviones militares trasladaban prisioneros en vuelos clandestinos. Autos sin matrícula recorrían calles extranjeras para vigilar blancos humanos. Embajadas funcionaban como centros de espionaje encubierto. Cada asesinato, cada secuestro, llevaba un mensaje implícito. Nadie está a salvo, no importa dónde te escondas. Y ese mensaje sembró terror entre las comunidades de exiliados. Familias enteras que habían huido de la represión se dieron cuenta de que el destierro no era un refugio, sino apenas una pausa antes de ser alcanzados por la sombra del cóndor. Así, el plan dejó de ser una política interna de cada país y se transformó en un fenómeno global, donde la represión latinoamericana traspasaba océanos y desafiaba la noción misma de asilo político. Fue la internacionalización del terrorismo de Estado. En cada operación, el cóndor reafirmaba su naturaleza, que no era una alianza defensiva, como se justificaba en discursos oficiales. Era una maquinaria de exterminio sin límites geográficos. Una red que operaba con la frialdad de un cazador y la impunidad de quien se sabe respaldado por varios gobiernos a la vez. El Plan Cóndor fue concebido para operar en las sombras, con la certeza de que nunca sería descubierto. Pero como toda maquinaria de terror, su secreto no podía permanecer oculto para siempre. La historia dio un giro inesperado en 1992, en la ciudad de Lambaré, Paraguay. Allí, en un archivo policial abandonado, el abogado y activista Martín Almada descubrió lo que más tarde se conocería como los archivos del terror. Cajas y estanterías repletas de documentos revelaban con un detalle escalofriante la magnitud de la cooperación entre dictaduras. Listas de detenidos, telegramas confidenciales, notas manuscritas de oficiales. Todo estaba allí. Era la confirmación tangible de que el cóndor no era un mito, sino una red perfectamente organizada de represión internacional. El hallazgo fue un punto de inflexión. Por primera vez, había pruebas materiales desde la existencia del plan, documentos oficiales que demostraban la coordinación entre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Las dictaduras ya no podían negar lo que durante años llamaron propaganda comunista. Con el regreso de la democracia en varios países, comenzaron los primeros juicios históricos. En Argentina, donde la magnitud de los crímenes fue devastadora, se celebraron procesos contra altos mandos militares, aunque en un principio muchas causas quedaron paralizadas por leyes de amnistía y perdón. La presión social y los reclamos de organizaciones de derechos humanos lograron que se reabrieran. Décadas después, algunos de los responsables fueron condenados a largas penas de prisión. En Chile, la detención del general Augusto Pinochet en Londres en 1998 marcó otro momento crucial. Aunque no se trató de un juicio directo por el Plan Cóndor, abrió la puerta para considerar que los crímenes cometidos bajo su régimen podían ser perseguidos más allá de las fronteras. Fue un golpe simbólico a la impunidad que había protegido durante años a los dictadores. Uruguay, Paraguay y Bolivia también tuvieron sus propios procesos. Algunos avanzaron lentamente, otros se toparon con trabas políticas, pero todos coincidieron en un hecho: el cóndor existió y dejó un legado de horror que debía ser juzgado. La justicia internacional también comenzó a intervenir. En Europa, tribunales de Italia y España iniciaron procesos contra militares latinoamericanos acusados de la desaparición de ciudadanos europeos durante la operación. Las salas de audiencia en Roma y Madrid escucharon testimonios que viajaron miles de kilómetros para al fin encontrar un espacio
donde fueran escuchados cada juicio, y se convirtió en un escenario donde las víctimas rompieron décadas de silencio. Los sobrevivientes narraron con detalle el funcionamiento de los centros clandestinos, las cadenas de mando y los mecanismos de coordinación. La voz de quienes habían sido invisibilizados se transformó en la prueba más poderosa contra los perpetradores. Pero la caída del Cóndor no fue solo jurídica, también fue cultural y social. Con el paso de los años, la memoria comenzó a ocupar un lugar central en las sociedades. Escuelas, universidades y organizaciones civiles impulsaron programas de educación para que las nuevas generaciones comprendieran lo que había ocurrido. El silencio empezó a resquebrajarse y la verdad, lentamente, se abrió paso. Se levantaron monumentos y sitios de memoria en antiguas cárceles y centros clandestinos de detención. Espacios que antes albergaron gritos y tortura se transformaron en lugares de reflexión y homenaje. En ellos, las paredes guardan la memoria de quienes no regresaron y los nombres se leen en placas que resisten al olvido. Sin embargo, la justicia fue desigual. Mientras algunos responsables enfrentaron condenas, muchos otros murieron en libertad, protegidos por pactos de silencio y complicidades que aún hoy generan indignación. El Cóndor no cayó de un solo golpe. Su sombra se fue desvaneciendo lentamente entre avances y retrocesos judiciales. Aún así, el hallazgo de los archivos, los juicios internacionales y la perseverancia de las familias marcaron un cambio irreversible. La historia ya no podía escribirse solo desde la versión oficial de los regímenes militares. Ahora, los documentos y los testimonios daban voz a los desaparecidos y sentaban un precedente para el mundo. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La caída del Cóndor fue, en esencia, el triunfo de la memoria sobre el silencio. Y aunque la justicia nunca pudo ser plena, el eco de los juicios y las revelaciones abrió una grieta en la impunidad, recordando que ni el terror más organizado puede borrar la verdad para siempre. El Plan Cóndor terminó como estructura formal, pero su sombra sigue viva en América Latina. El verdadero legado no está solo en los documentos desclasificados ni en los juicios de los responsables, sino en las cicatrices invisibles que todavía marcan a generaciones enteras. En primer lugar, está el trauma psicológico colectivo. Millones crecieron bajo el miedo a hablar, a pensar distinto, a confiar en el vecino. Décadas después, ese temor se transformó en desconfianza hacia las instituciones. En países como Argentina, Chile o Uruguay, la represión dejó una herida en la relación entre ciudadanía y Estado. Muchos todavía ven en el uniforme militar no un símbolo de protección, sino de amenaza. El Cóndor también dejó un vacío en el mundo intelectual y cultural. Escritores, periodistas, músicos y artistas fueron silenciados o forzados al exilio. Ese corte generacional privó a cada país de voces que pudieron haber marcado caminos distintos. Hasta hoy, la producción cultural de los años 70 y 80 se analiza como una obra incompleta, interrumpida por la represión. En lo social, los hijos y nietos de desaparecidos se convirtieron en protagonistas de un movimiento único: la búsqueda de identidad. Jóvenes que crecieron bajo nombres falsos, adoptados por familias vinculadas a regímenes militares, descubrieron años más tarde que sus vidas habían sido construidas sobre un engaño. En Argentina, la labor incansable de las abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de más de un centenar de nietos apropiados. Pero aún quedan muchos por encontrar, y cada historia revelada es un recordatorio de que la herencia del Cóndor sigue sin resolverse.
A nivel político, el fantasma del plan todavía influye en los debates actuales. El autoritarismo, la censura y la manipulación del miedo siguen apareciendo como advertencias cada vez que emergen gobiernos con tendencias represivas. Los crímenes del pasado son utilizados como ejemplo de lo que sucede cuando la democracia se debilita y el poder se concentra en manos de unos pocos. Pero el Cóndor también dejó un legado en la esfera internacional. La coordinación represiva entre dictaduras sentó un precedente inquietante. Demostró que los estados podían unir fuerzas no para defender a sus pueblos, sino para reprimirlos más allá de sus fronteras. Hoy, organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizan el caso del Plan Cóndor como referencia para fortalecer las nociones de crímenes de lesa humanidad y la necesidad de cooperación global en la defensa de los derechos humanos. El recuerdo del Cóndor también inspiró un vasto trabajo de memoria. Películas, novelas, documentales y obras de teatro han surgido para contar lo que durante años fue silenciado. En muchos países, los jóvenes que no vivieron la dictadura descubren a través del arte la magnitud del terror que marcó a sus abuelos y padres. Es un esfuerzo por transformar el dolor en memoria activa, en un relato que no se quede en los libros de historia, sino que circule en la cultura popular. Sin embargo, el legado no es solo de memoria y resistencia, también está el legado de la impunidad. En varios países, sectores de la sociedad todavía niegan o relativizan lo ocurrido. Hay quienes justifican el Cóndor bajo el argumento de la lucha contra la subversión. Esta negación genera divisiones políticas profundas y demuestra que la batalla por la verdad aún no ha terminado. El impacto se siente también en las Fuerzas Armadas de la región. Los juicios, condenas y revelaciones obligaron a redefinir su papel en la democracia. Ya no son vistas como árbitros políticos incuestionables, sino como instituciones sujetas al control ciudadano. Pero en algunas naciones persisten tensiones entre la memoria del pasado y la necesidad de proyectar un futuro sin militares en el poder. Finalmente, el legado del Cóndor se refleja en el compromiso con la no repetición. Las sociedades que vivieron ese horror han aprendido, a un costo altísimo, que la democracia y los derechos humanos no son concesiones, son conquistas que deben defenderse cada día. La consigna nunca más, nacida en Argentina, se ha convertido en una bandera continental contra la violencia de Estado. El Plan Cóndor fue un pacto de silencio y exterminio, pero su legado es, paradójicamente, un llamado al recuerdo y a la resistencia. Porque mientras exista memoria, el Cóndor no podrá volver a desplegar sus alas. Hoy, en cada marcha, en cada nombre leído en voz alta, en cada nieto recuperado, en cada obra que revive la historia, la sociedad responde al terror con vida, con memoria y con verdad. Ese es el verdadero contrapeso del legado del horror, convertir la sombra del Cóndor en la luz que advierte lo que jamás debe repetirse. Una red de terror que quiso borrar voces, pero terminó dejando huellas imborrables. El Plan Cóndor fue secreto, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esto fue Perfiles Secretos. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este episodio. Nos vemos en el próximo viaje al lado oculto de la historia.